la verdad que por dónde empezar, ¿no? Por dónde empezar. La verdad que son muchos datos macroeconómicos los que estamos viendo. No son precisamente buenos datos. Y es que lo que vivimos hoy, no solamente en España, sino en Europa y en todo el mundo, es el resultado de 50 años, ¿no? De modelo. Este modelo arranca en los años 70, pues con un sistema basado en emisión de deuda, como todos sabéis. Y yo creo que estamos en ese punto en el ciclo en el que ese modelo de emisión de deuda llega al límite, ¿no? A mí me gusta mucho ver la gráfica de tipos de interés de la Reserva Federal, donde a partir de los años 80, cuando se desvinculó el patrón oro, bueno, pues tuvo ese spike, ¿no? De subida de tipos por encima casi del 20% para controlar esa inflación que se encontraba en esos mismos niveles. Claro, esto a día de hoy es impensable. Las herramientas tradicionales de los bancos centrales son la subida de tipos o la bajada de tipos para estimular la economía o la subida para controlarlo. Pero claro, la diferencia que tenemos con los años 80 y que a mí me parece muy, muy importante y muy preocupante es que en los años, hace 30, 40 años, teníamos unos niveles de deuda pública del 30, del 35% de Estados Unidos, ¿no? Cogemos como referente, por ser el país de emisión de reserva de la divisa mundial, de reserva. Y claro, hoy estamos en niveles por encima del 120, ¿no? Del PIB. Eso significa que los tipos de interés no se pueden subir más allá de un 2,5, ¿no? Que fue el máximo anterior que vivimos en la última subida que hubo en el 2018. Sí. Y eso significa que nos vamos a quedar muy lejos de las tasas que se están dando de forma pública, que son el 8, el 9, el 10% de inflación, que todos sabemos que son mucho más altas. Por lo tanto, estamos en un callejón sin salida. Hoy hemos visto la reunión de urgencia del Banco Central Europeo, Sí. que básicamente lo que creo que están haciendo, y por eso hemos visto las tasas de los tipos de los bonos bajar hoy radicalmente comparado con estos últimos días, y es que van a seguir comprando deuda, ¿no? Y eso es seguir alimentando el monstruo de la inflación, que es lo que nos ha traído aquí. Entonces, bueno, el balance es, creo, preocupante, y bueno, menos mal que está Bitcoin, ¿no? Rondando por ahí. No, y algo muy preocupante de todo esto que dice Javier, que yo no entiendo, uno piensa, bueno, ¿será que son ineptos? ¿No? Pero yo lo pienso que son más bien como peligrosos, porque ya ayer también estaban diciendo que si los inversores no estaban dispuestos a comprar los bonos, el mismo BCE pretende comprar los bonos con los mismos bonos que están venciendo, comprados desde la pandemia, y es como un loop, es un pez que se va mordiendo la cola, y eso es insostenible al final. O sea, no, bueno, sí, David. Aquí voy a compartir con la gente, a ver si se ve. Ahí está lo que explicabas tú, la evolución de los tipos de interés, cómo han venido bajando en Estados Unidos con el tiempo. Y otro tema aquí es que, como lo que tú dices, la inflación es un tema multifactorial. No podemos hablar de subir tipos de interés sin considerar la deuda pública. Entonces todo el mundo habla de tratar de subir tipos. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que los tipos de interés están bajando así como me oyen. Porque si yo ajusto los tipos de interés a la tasa de inflación, la tasa es extremadamente negativa en términos reales. Entonces en realidad no están subiendo ningunos tipos de interés. Y luego tampoco están descargando los balances generales. Y este es otro gran problema que está golpeando a los bancos. Ya vamos a entrar también un poquito en ese tema. Porque resulta que a través del tiempo, cuando has bajado los tipos de interés y has comprado deuda pública, tú tienes esos bonos en el balance del banco. Al subir los tipos, como están intentando hacerlo ahorita, ese bono que actúa como un colateral, algo así como lo que está ocurriendo en Celsius, para los que están en el espacio cripto, ese colateral empieza a perder valor. Es decir, que en pocas palabras, los balances de los bancos centrales, que no solo tienen acciones, también tienen bonos comprados a través de la QE o de la Quantitative Easing, están perdiendo valor en el balance de los bancos centrales. Y ese es un gran tema porque nos lleva a una insolvencia en general. Y por eso es que, tocando el tema también del BCE, ni siquiera han podido subir tipos de interés una sola vez y ya están hablando de fragmentación de la deuda. Entonces, parece ser que la deuda de países como Italia, que es totalmente insostenible, España, Portugal, es decir, cuando tú excedes ese umbral del 100% de deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, ya no hay vuelta atrás. Y cuando los intereses han tocado nivel cero o incluso entran en negativo, ya estamos hablando de la muerte de esa divisa
en particular o de ese sistema monetario. Pues ha llegado y le han básicamente exprimido todo lo que podían a esto. Ahora, centrándonos un poco en el tema de Europa, bueno, vemos que el euro durante el año ha perdido como un 9, un 10% frente al dólar. Y ahora Christine Lagarde habla de los temores de fragmentación. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Javi? Bueno, yo creo que incluso, si no me equivoco, Suiza subió ayer tipos. También vimos lo que el Reino Unido hizo, que dijo que iba a controlar la inflación con todas sus fuerzas y solamente pudo subir un 0,25 los tipos. Sí. Yo creo que vamos a ver presiones importantes. Lo que van a tratar de intentar es mutualizar la deuda, que básicamente eso significa repartir la carga, la responsabilidad de la mala gestión que han hecho España, Italia, Grecia especialmente, ¿no? Aunque Francia también tiene un endeudamiento tremendo. Y tratar de que los países del norte, paguen la carga de ese sobregasto que hemos tenido durante las últimas décadas. ¿Hasta dónde se va a sostener y por qué hay riesgo de fragmentación? Bueno, pues el riesgo de fragmentación es que haya una Europa separada de la otra, ¿no? Que no haya un camino común para todos los países, sino que pues unos intenten implementar una serie de medidas financieras y otros pues simplemente no puedan hacerlo. Entonces yo creo que va a haber tensiones políticas, va a haber revueltas, va a haber protestas en el norte de Europa para que no se mantengan las compras de deuda al sur y además no se paguen los despilfarros. Porque además si España, Italia o Grecia estuviese haciendo una buena gestión de sus cuentas públicas, diría que bueno, que tiene sentido, pero los déficits son enormes. O sea, hay un nivel de gasto contra ingresos tremendo, ¿no? Y yo creo que esto a nivel político no es sostenible. Entonces creo que están dando, como siempre, una patada hacia adelante, lanzar el problema a unos meses más adelante, pero que tarde o temprano el euro tal y como lo conocemos y esto va a tener consecuencias graves, pues no va a ser sostenible, ¿no? Y va a haber cambios tremendos. Entonces, bueno, creo que, pues eso, que estamos en un modelo de una Europa que funciona con diferentes estructuras políticas y financieras, que los países del sur han sido irresponsables, que el Banco Central Europeo ha sido todavía más irresponsable, comprando deuda desde el año 2014-2015 a todos estos países, y es lo que ha mantenido el modelo. La diferencia que había con ese año era justo la tasa de inflación. Si tú tenías inflación del 0, del 1%, pues podías utilizar esa herramienta que es el Banco Central Europeo para comprar deuda a tipos de interés cero. Pero cuando la inflación te está presionando por el otro lado, no te queda otra que subir tipos, ¿no? Y ahí es donde creo que estamos.